Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estoy con mis colegas aquí para analizar que los ingresos de ENAP caen con fuerza en el primer semestre y las pérdidas rozan los 130 millones de dólares. Para esto, Inmaduro nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. En julio pasado, ENAP exponía ante la Comisión de Minería, en la cual hacían énfasis en que se manifestaba claramente una menor demanda por combustible debido al confinamiento y esto estaría afectando sus utilidades, llegando esta disminución a un 40% menos de demanda de combustible, ya que por ejemplo Copec, Shell y Petrobras han requerido menores volúmenes, y en el caso del transporte aeronáutico la baja ha sido peor aún, llegando a un 80%. En esa oportunidad el gerente general de la empresa, Andrés Rocatagliata, contextualizó la situación presente de la compañía, recordando que en general el 2019 el mundo venía consumiendo menos petróleo, lo que agudizó primero con el estallido social en Chile y luego con la pandemia, por lo cual las refinerías han ido cerrando o funcionando a media máquina. También detalló el impacto de la crisis del petróleo en los resultados de la compañía, mencionando que el margen de refinación conocido como el crack ha estado en niveles negativos durante el primer semestre. Dijo: en términos normales refinamos en torno a 72 millones de barriles al año, por lo que cada dólar menos del crack significa una pérdida de 72 millones de dólares. Esto nos da una pérdida por ese concepto de 500 millones de dólares. Ahora, según la revista Pulso del diario La Tercera, se confirma que los ingresos de ENAP caen con fuerza en el primer semestre y las pérdidas estarían rozando los 130 millones de dólares, y a pesar de que las pérdidas son considerablemente menores a lo que se esperaba, que era de 244 millones, los analistas no descartan que estas lleguen a ser esos 500 millones de dólares que mencionaba Rocatagliata anteriormente en el ejercicio de este año. Esta pérdida de 129,7 millones, para ser exacto, en este primer semestre se compara a los 18,3 millones en utilidades que se logró en el mismo periodo del 2019. También se habla de los ingresos de la compañía, que llegaron a los 2.508 millones de dólares en la primera mitad del 2020, la cual es una cifra menor en un 35,9% a los 3.912 millones obtenidos en el primer semestre del año pasado. Como ya les mencionaba, ENAP atribuye la caída en sus ingresos a la disminución de un 36,3% en el precio promedio del marcador mundial Brent ICE respecto del primer semestre del 2019, cuando marcaba $66,1 por barril versus los $42,1 de la primera parte del 2020. Los dejo para que comenten con respecto a esto. ¿Don Asta? Claro, lo que pasa es que hay mucha terminología que ocupa ENAP que para muchas personas puede significar que sean Chino. Los marem, chino. Por ejemplo, eso de hablar del precio del Brent, el crack. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, para ahondar más en esos temas técnicos, Rocatagliata, que es la persona ahí que mencionó Inmaduro, ha ido varias veces a la Comisión de Energía y Minería, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado, para explicar este tema de las pérdidas de ENAP, ¿ya? Y de hecho hay unos gráficos que son bien decidores al respecto de por qué esta empresa tiene estos problemas dados tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿ya? Obviamente se cuidan de no meterse mucho en asuntos de la empresa en sí, ¿ya? Porque ENAP ha tenido problemas durante todo el transcurso de los últimos años, en el sentido de estas pérdidas enormes que obviamente le intentan atribuir más a cuestiones internacionales que a la cosa local, ¿ya? Y un punto fundamental es lo que pasó el 20 de abril de este año, que obtuvo este margen que se denomina el crack, fueron negativos, ¿ya? Entonces es impresionante ese asunto, porque eso hace de que esta industria por sí sola, sin hacer muchas cosas, haya tenido pérdidas que son enormes. Eso sí que es un factor internacional que es clave, ¿ya? Y lo que pasa también con ENAP es que la que era la persona encargada de allí, que se llama Loreto Silva, tuvo un problema porque tenía una participación en una sociedad que defiende a Hyundai en un litigio que tienen con el MOP, ¿ya?
por la construcción del puente del canal del Chacao, lo que hizo que tuvo que renunciar al cargo de ese modo. Ya por un tema que ahí estuvo Contraloría metida. Entonces ENAP siempre nos tira problemas, siempre tira situaciones de malos manejos, cuestiones medias extrañas. Y yo siempre recomiendo mi canal Comisionando Asuntos, donde hay algunas sesiones del Parlamento donde se hablan de este tipo de situaciones, ¿ya? Y el contexto internacional no es favorable para que tengan pérdidas, o sea, ganancias o utilidades, digamos. Y esta empresa que al final es de todos los chilenos, entre comillas de todos los chilenos. Tú sabemos que esta es estatal, ¿no? Pero eso es lo que se dice, como Codelco, así, es de todos los chilenos. No sé qué opinan ustedes. Bueno, dentro de todo el panorama mundial, como dices tú, hasta ¿qué se esperaban? Si el consumo de combustible ha bajado a niveles... De hecho, llegó un punto en el que por no poder realizar las entregas, el costo del barril de petróleo llegó a cero, incluso a un valor negativo en algún punto del año. Claro, entonces, eso fue en abril, en abril de este año fue eso. Justamente. Entonces, bueno... es un panorama complejo. Eso demuestra una vez más que empresas como esta, cuando son estatales, ¿cierto? Solo generan carga al Estado, porque al final de cuentas, si la empresa no es rentable, los que terminamos pagando los sueldos de la gente ahí somos nosotros, a través de impuestos. Y resulta de que la empresa a nosotros en sí no nos genera ningún beneficio en particular. O sea, si es que la empresa llegase alguna vez a ganar algo, no nos genera ningún beneficio. Nunca he recibido yo en mi carta un chequecito diciendo, oiga, aquí está la utilidad de ENAP, gracias por el apoyo. Entonces es absurdo seguir manteniendo una empresa así, y si ha de tener que cerrar, tiene que cerrar, ¿no? Don Disidente, ¿comentario? Bueno, siguiendo con tus mismos comentarios y reforzando el tema de que al final estas pérdidas de esta compañía estatal, al final lo asumimos todos nosotros a través de nuestros impuestos o a través de otros sistemas de derivación de dinero estatales. Entonces tienen una gama de gente trabajando en esa empresa, que sueldos estratosféricos, bono de producción, bono por término de conflicto, bono por esto, bono por lo otro, y al final se nota que no están haciendo bien el trabajo. Obviamente que este fue un tema internacional que provocó estas pérdidas de estas compañías, pero sin embargo yo no sé cuál es la eficiencia real de ENAP en Chile, o si está teniendo hace años pérdidas, porque al final, si está ahí así, cualquier otro empresario habría vendido esta compañía o la pasa a manos de privados o simplemente cierran. Pero no se puede seguir sosteniendo eso, porque es una falta de respeto a la plata que ponemos todos nosotros los chilenos. Si ese es el tema. Si no es que uno sea pro de privatizar todo, y si está funcionando algo bien y es estatal no hay problema, pero por lo general no están funcionando bien. Así es que esto es parte del estatismo que tenemos, es parte de la desidia que hay ahí en esos puestos de trabajo, donde la gente no optimiza el trabajo y simplemente se quedan ahí per sécula hasta que jubilan con sueldo estratosférico. Un gerente ahí de ENAP no creo que gane menos de 5 millones de pesos de ahí para arriba. 7 millones me parece, en alguna oportunidad escuché algo por ahí. Claro, lo que pasa es que de 7 para arriba. ¿Cuánto? Se bajaron un poco los sueldos, ya, dada esta crisis que estamos sosteniendo, ¿ya? Pero el asunto, o sea, ¿sí? Que si tienen pérdidas de 130 millones de dólares, deberían de bajarse el sueldo a menos 7 millones de pesos. Sí, pero el punto va con que la enajenación de esta empresa, ya es pecha del Estado, ¿ya? Siempre es criticada por muchos sectores, dado que el argumento que tiran es que es estratégico para el país. Es similar a lo que pasa con Codelco, ¿ya? ¿Se acuerdan? No sé, cuando pasó este asunto de que la UNI propuso privatizar una parte de Codelco, o incluso privatizar todo Codelco. Entonces hasta los propios diputados de ese partido salieron desmintiendo ello, porque no es solamente este asunto de que tienen pérdidas, que a veces son irrecuperables, ¿ya? Obviamente, y que son muy grandes, sino que lo ven así como tiene que haber un asunto estatal para que también haya mucha gente que trabaja aquí se sienta entrecomillada protegida, porque mucha gente vive de esto. O sea, eso es un asunto que es fundamental, pues es como el too big to fail, ¿ya? Eso es lo que pasa con este tipo de empresas. Y otro asunto que tiene que ver con ENAP, sobre todo, es que en el futuro se está viendo si ellos van a poder cambiar el tema del petróleo, y en vez de ser ENAP, ser
ENAP, porque con el hidrógeno. O sea, en vez de que sea empresa nacional del petróleo, que sea empresa nacional del hidrógeno. ¿Ya? Eso va a ser un asunto que va a haber en el largo plazo. ¿Ya? Eso. Bueno, suena un poco más interesante eso del hidrógeno, pero ya de por sí producir hidrógeno tiene un costo enorme. Imagínate lo que va a hacer una empresa estatal produciendo hidrógeno. Don Inmaduro, ¿comentario? Bueno, yo quería comentar que el senador Carlos Bianchi, en esa oportunidad cuando fue a la comisión, preguntó acerca del futuro de estas instalaciones considerando la situación en que están. Y dijo: escuchamos con atención la propuesta 2019-2020, por eso me gustaría saber qué tienen pensado. Se dice que el negocio no es rentable hoy y vemos que las refinerías no están funcionando. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se van a privatizar? ¿Cuándo se va a privatizar ENAP? Hizo ver. Yo creo que esto básicamente resume lo que hemos estado diciendo. Si es una empresa, comillas, porque no está produciendo ganancias, que es parasitaria del Estado, o sea, se está alimentando de todos nuestros impuestos, no nos sirve. Y si no nos sirve, se tiene que vender, así de simple. O sea, básicamente una empresa en la cual cuando tiene pérdida la pagamos entre todos y cuando tiene ganancias la reciben los políticos y los burócratas, y los que trabajan en ella. Claro, que ese es el verdadero robo, básicamente. No nos sirve, así de simple, no nos sirve. Ahí los únicos que digamos que pueden hacer una vida de esto son los políticos que reciben las lucas de parte de esto y la gente que trabaja obviamente en ENAP, pero si esto se vende, obviamente otra gente va a tomar su lugar y los puestos de trabajo van a estar ahí igual. Yo pienso que no tiene sentido tener algo así que nos está parasitando, menos en estos momentos de crisis, y no me gustaría poder pensar que esto podría tener que la privatización podría tener lugar, pero bueno, todos sabemos que es difícil que eso ocurra. Así que es casi como lo que estábamos hablando la vez anterior con TVN. Es justamente. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.